estas son las personas que tienen que aislar y ellos van a hacerlo porque van a tener la potestad. Hoy día se publicó en el Diario Oficial el decreto firmado por el ministro de Salud que les da esta potestad efectivamente a la atención primaria de salud. Ministro, buenas tardes. Hoy día se conoció la información de que ahora es el chofer de la subsecretaria Paula Daza el que se encuentra en una cuarentena preventiva. Primero, conocer en qué situación está él, se hizo el examen PCR o no y si hay una actualización acerca de si fue negativo o positivo. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser el protocolo que va a seguir la subsecretaria en caso de que haya un contacto estrecho? ¿Va a ser el mismo que el subsecretario de redes asistenciales o no? Efectivamente, como usted señala, el conductor de la subsecretaria Daza está con síntomas respiratorios leves. En el escenario epidemiológico que estamos, uno tiene que pensar que eso es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Se le hizo un examen de PCR que va a estar, entiendo, informado hoy día. Por lo menos yo hablé con la subsecretaria un poco antes de llegar acá. Hasta ese momento no había confirmación del laboratorio. Analizamos con la subsecretaria y la Seremi de Región Metropolitana cuál había sido el nivel de contacto en los últimos días que ella había tenido con este conductor y efectivamente hay un momento que es el día 29 de mayo, viernes creo, en la cual la subsecretaria fue en un viaje extenso, prolongado, con este conductor a la quinta región, precisamente en el tema de residencias sanitarias. Y es mi convicción, tiene que ser ratificado, por supuesto, por la autoridad sanitaria, que ese episodio de un viaje prolongado de varias horas de ida y vuelta constituye un episodio de contacto estrecho, a diferencia de lo que ocurrió con el subsecretario Zúñiga. En ese contexto le pedí a la doctora Daza, que de hecho tenía una actividad pública ahora a esta hora, que se abstuviera, que se fuera en cuarentena preventiva hasta saber el resultado de este conductor. Si este resultado es positivo, vuelvo a insistir, yo creo que es muy difícil hoy día que alguien tenga síntomas respiratorios por la circulación viral no asociados a COVID. Si resultara positivo, como es probable, la subsecretaria, dado que tuvo este contacto estrecho el día 29, bien documentado, debería hacer una cuarentena de 14 días o teletrabajo, en fin, o sea, no tener contacto con otras personas y hacer un aislamiento en su casa, lo que no impide que trabaje, por supuesto, y participe en reuniones virtuales, hasta el viernes de la próxima semana, que es cuando se cumplirían las 14 días a los que hago referencia. Insisto, no tengo información en este momento del resultado del examen, pero la subsecretaria ya dejó de hacer actividades hoy día, por la información que usted comenta que tuvimos esta mañana, y está a la espera de el resultado del conductor, que insisto está bien de salud, está en su casa, para decidir si puede volver mañana a trabajar o tiene que cumplir una cuarentena preventiva hasta el viernes de la próxima semana. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, son las palabras del ministro Jaime Mañalich, quien lo vemos en compañía del ministro de Defensa, Alberto Espina. Están en el Hospital Militar entregando nuevos ventiladores para este recinto, pero la noticia se acaba de producir, una de las tantas noticias. Él ha contado y ha explicado que hoy entra en cuarentena, en aislamiento, la subsecretaria Paula Daza, debido a que su conductor, su chofer, sí salió positivo. Está en su casa en buenas condiciones, pero hasta que no esté el resultado de la PCR de la propia subsecretaria Paula Daza, no va a volver a trabajar. Eran las palabras entonces del ministro Mañalich entregando estos ventiladores al Hospital Militar, que entra también de lleno en el recibimiento de pacientes COVID-19 y al que destacó en el buen manejo de lo que ha sido esta pandemia, tanto en pacientes como en las propias personas, los trabajadores
trabajadores de salud de ese recinto que hasta ahora no han resultado contagiados o con un mínimo contagio. Esa es entonces la imagen del ministro junto al ministro de Defensa, y nosotros nos vamos inmediatamente hasta el Palacio de la Moneda porque les contábamos al saludarlos, hoy tenemos cifras nuevamente negativas, el récord en la cantidad de fallecidos, la mayoría en la región metropolitana. Vamos a tomar contacto con Iván Carvajal, ya está ahí en el Palacio de Gobierno, listo para contarnos todos los detalles de esta actividad que además, Iván, fue la última hasta ahora de la subsecretaria Daza. Sí, al menos aquí en La Moneda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El último reporte fue entregado precisamente por Paula Daza casi al mismo momento en que comenzaba a circular esta información de que su chofer había dado positivo y estaba en cuarentena por coronavirus, una situación muy similar a la de Arturo Zúñiga, que tanta controversia ha causado durante los últimos días, o al menos desde ese 26 de mayo cuando él dijo que se iba precisamente en cuarentena preventiva por la misma razón. Bueno, Paula Daza entregó los datos del día de hoy. Hay cifras altas para fallecidos, una constante desde el cambio metodológico, pero aún más si uno suma los días que llevamos desde el lunes hasta el día de hoy y compara esta semana, a falta de un reporte, con la última semana de mayo, que había sido la peor en términos de números, tenemos 151 casos de fallecidos más que esa semana. Por eso es lo que da a entender y evidencia la situación por la que estamos atravesando en el contexto de la pandemia. Vamos a revisar los números del día de hoy. 5.246 los casos nuevos. Llegamos ya a 127.745. 93 fallecidos en las últimas 24 horas. 1.541 son los fallecidos hasta este minuto, y quizás lo más preocupante para la región metropolitana es que sigue siendo el epicentro de los casos nuevos, 4.128 el día de hoy. Por eso la subsecretaria incluso anunciaba que se va a comenzar una suerte de nueva estrategia o nueva herramienta para hacer frente a la propagación del virus. ¿Qué va a ocurrir? Van a salir puerta a puerta autoridades sanitarias junto con los alcaldes detectando dónde hay casos positivos, y la idea es tomar ese caso positivo y llevarlo a una residencia sanitaria, aprovechar de explicarles lo que se trata de una residencia sanitaria, porque hay reticencia en algunas personas de trasladarse a ese lugar porque piensan que les van a cobrar, piensan que a lo mejor no les van a dar de comer, y por lo tanto hay ciertos temores, y la idea entonces es salir en este puerta a puerta, tal como se hace en una campaña electoral para conseguir votos. La idea es salir entonces barrio por barrio, viendo dónde hay personas contagiadas, aislarlos, ver qué pasa, hacer el seguimiento con sus contactos estrechos y hacer también la trazabilidad del caso, algo que, dicen los expertos, debió hacerse desde el día 1. Vamos a escuchar a Paula Daza y esta nueva herramienta que van a comenzar a implementar. Que hoy, a lo largo de todo nuestro país, la autoridad sanitaria, junto a los alcaldes, este fin de semana, realizaremos un puerta a puerta en todos nuestros lugares, en todas las comunas, para que se conozca este beneficio de residencias sanitarias, y juntos a los seremis y alcaldes iremos a buscar a aquellas personas que requieren un aislamiento y poder apoyarlas con esta gran tarea que es la contención del coronavirus. Tenemos hoy día 130 residencias sanitarias, y lo que da un total de 11.786 cupos para las personas que requieren un aislamiento. Bien, y ayer las autoridades también anunciaban un cambio en la técnica de la toma de muestra para el examen PCR. Hasta ahora esta toma de muestra se hacía a través de la fosa nasal, y ahora entonces, o a partir de los próximos días, se va a implementar la toma de muestra a través de la saliva, un examen más fácil, dice la autoridad sanitaria, que pone menos en riesgo al personal de salud, pero
que según algunos médicos y expertos no es tan confiable. Dicen, no hay estudios suficientes para decir que es un examen tan confiable como el de la fosa nasal. De ahí entonces que plantean algunas dudas. Y si es, dicen ellos, por resolver el tema del cuello de botella, del examen de PCR, del procesamiento en los laboratorios y esta espera, digamos, o esta demora que hay en algunos casos, bueno, dicen ellos, esto no se va a solucionar porque finalmente, claro, la toma de muestra puede ser más fácil, pero finalmente el procesamiento es el mismo. Pero la subsecretaria Paula Daza salió a defender esta técnica. Cuenta con el apoyo de muchos expertos y en ello quiere decir que tiene muchos beneficios. Primero, es un proceso bastante más simple. Lo segundo, va a permitir que sea más rápido. Y tercero, que disminuye la posibilidad del contagio, sobre todo a los profesionales de salud que están realizando este procedimiento. Sabemos que es una técnica que va a acelerar el proceso, pero en la misma manera que estamos implementando esta técnica en la atención primaria, estamos fortaleciendo los laboratorios. Todos los días estamos incrementando el número de laboratorios, el número de exámenes, para poder no solamente mejorar la técnica de toma de muestras, pero sino que también para poder mejorar el proceso. Bien, y la subsecretaria también salió a referirse a otro tema, básicamente, digamos, por las preguntas que se le plantearon en el reporte, y esto tiene que ver con un problema que ya las autoridades habían identificado hace varias semanas y que incluso la calificaron de una bomba de tiempo. ¿Cuál es o de qué se trata? Son aquellas personas que siguen un tratamiento médico por una enfermedad crónica o por un cáncer y que han dejado de asistir a sus consultas médicas, han dejado de realizarse el tratamiento. En primer lugar, por ejemplo, puede ser por temor a contagiarse el coronavirus yendo al hospital, yendo al consultorio o al centro médico respectivo. Y eso que ha generado una millonaria cantidad, digamos, de atenciones médicas que no se han podido hacer, y es finalmente una bomba de tiempo para los próximos meses, seguramente en el sistema sanitario chileno, algo que ha ocurrido en todo caso en otros países. ¿Se están preparando también las autoridades para hacer frente a eso? Lo explica Paula Daza. Esto ha pasado en todas partes del mundo, que debido a la pandemia se postergan algunas atenciones en atención primaria, en cirugía, atención enfermedades crónicas. Sin embargo, estamos levantando una estrategia para fortalecer sobre todo las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares y también con respecto al plan de cáncer, el jefe del programa de plan de cáncer está levantando una estrategia para poder dar respuesta oportuna a aquellas pacientes que hoy día nos están consultando producto del temor, de la angustia o porque se encuentran en cuarentena. Iván, surgen varias dudas respecto a lo que ocurrió con el chofer de la subsecretaria Paula Daza, porque no nos quedó claro si ya se conoce el resultado positivo del examen del chofer. ¿Qué pasa entonces con ella cuando se enteró? Porque, bueno, ella iba a ir a una actividad, una pauta de las residencias sanitarias ahora. ¿Hay alguna información adicional en el Palacio de Gobierno? No, acá no ha salido ninguna información. Bueno, ella vino en la mañana y cuando esta información comenzaba a circular ya había dejado la Casa de Gobierno, por lo tanto no hubo posibilidad de preguntarle, por ejemplo, en el reporte. Pero de acuerdo al reporteo que tenemos hasta ahora, su chofer habría dado positivo. Efectivamente, lo que no se sabe es qué tan estrecho fue el contacto que tuvo ella con él, durante cuánto tiempo, las diferencias con el caso de Arturo Zúñiga. Y ese tipo de detalles no está. Ahora, si uno mira la agenda, digamos, y las actividades de Paula Daza, probablemente, o en una de esas, si esta información no se hacía pública, no sé si, porque tenía otras actividades y vino hasta acá, entonces es raro que justo ahora va a comenzar una cuarentena cuando esta información se hace pública y no la decisión no haya estado tomada de antes.
Claro, probablemente puede que se haya enterado hace muy poco. Lo que sí sabemos es que el ministro Mañalich, Iván, hizo la diferencia para diferenciarlo de lo que ha ocurrido y tan cuestionadamente con el subsecretario Arturo Zúñiga. Él dijo que el contacto de la subsecretaria Daza con su chofer había sido por un tiempo mucho más prolongado, porque durante la semana había hecho un viaje a Viña para visitar precisamente una residencia sanitaria, por lo tanto, por lo menos había estado 3 horas dentro del auto compartiendo el mismo aire a una distancia que sabemos no puede ser más de 1 metro, 1,5 metros, y hace la diferencia con lo que ocurrió con Arturo Zúñiga, donde dice que el contacto fue durante muy pocos minutos, con mascarilla. Bueno, sabemos ya lo que ha ocurrido con esta polémica, pero al menos, claro, el contacto habría sido más largo en el tiempo y eso entonces hace que se tome probablemente esta decisión. Claro, yo no tuve la oportunidad de escuchar al ministro Mañalich porque estábamos justamente esperando el despacho acá, así que no conocíamos ese detalle. Claro, probablemente surja más información a través de la vocera. Vamos a tratar de recabar más antecedentes para que quede absolutamente claro y que quede claro sobre todo el manejo de los 2 casos. En cualquier momento, entonces, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Iván. Y a esta hora nos vamos a la comuna de La Florida, donde se inició la repartición de cajas de alimento. 1000 cajas de alimentos se van a entregar durante esta jornada. Y ahí está Carola Garrido, quien conversó con el alcalde Carter también durante esta entrega. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Claro, ellos ya habían iniciado en los días previos la entrega de cajas, las que había entregado el gobierno con esta finalidad que sabemos